En este vídeo vamos a ver cómo se usan las páginas maestras, recalcaremos también cómo se usan los diseños y cómo se pueden usar las diferentes vistas que nos da la opción de usar este programa. Para ello empezaremos con las páginas maestras, que no son más que simples diseños ya establecidos que nosotros podremos usar. Esto es algo que podríamos hacer de forma particular, pero si queremos ahorrarnos ese trabajo y elegir esta opción, podemos hacerlo. Si por ejemplo yo elijo la opción azul oscuro, veremos cómo se va a poner en nuestra diapositiva. Va a cambiar a lo mejor algunas de los formatos que nosotros hemos elegido, pero serán matices pequeños, y a partir de ahí todas nuestras diapositivas serán con este formato, ¿vale? Con este diseño. Tendrán este color de fondo, tendrán este color de letra, los títulos tendrán otro color y así sucesivamente. Si recordáis el ejemplo es con esta página maestra, ¿vale? Simplemente tendríamos que venirnos aquí y decirle que queremos el título centrado y quizás un poquito más grande, ¿vale? Que esto es muy fácil y rápido de hacer. Una vez que tenemos nuestra diapositiva como queremos, si queremos añadir más diapositivas, acordaros que es simplemente insertar diapositiva, ¿vale? La tendríamos ya aquí. Y que bueno, que si queremos usar un diseño porque ya sabemos la información que vamos a necesitar, lo podremos hacer, y si no, partiríamos de una diapositiva en blanco. En nuestro caso vamos a usar esta, porque acordaros que una de las diapositivas era simplemente un texto y 4 imágenes. Para ello vamos a pulsar en cada una de las imágenes en el botón insertar imagen para decirle el fichero que queremos colocar. Yo lo voy a hacer rápido, ¿vale? Lo único que he hecho es pulsar cuando pone insertar imagen, irme a la imagen en concreto que yo quiero insertar, ¿vale? Y ya la tengo insertada en las 4. Tendremos que poner el título, que era simplemente la informática, esto en mayúscula. Todo centradito y desde luego muchísimo más grande, ¿vale? Y ya está la segunda diapositiva realizada. Como veis, ha sido muy rápido. La tercera diapositiva también la voy a hacer tan rápida que la voy a copiar ya para que podamos partir de nuestra presentación con 3 diapositivas. Para ello, lo único que voy a hacer es irme a una presentación ya hecha, ¿vale? Le voy a decir botón derecho copiar en la diapositiva, me voy a volver a la mía, le voy a decir botón derecho pegar, le digo detrás, le digo aceptar, y fijaros que la ha puesto con el diseño que yo tenía de la de ejemplo. Lo único que tengo que hacer es irme a páginas maestras y decirle que la quiero con este diseño. Ya están todas las diapositivas con el mismo diseño. En este caso esta la tendría que centrar y ponerla un poco más grande, ¿vale? Entonces, como vemos, tenemos ahora 3 diapositivas en mi presentación, que ahora mismo no tiene título, todavía no la hemos dado a guardar, que le hemos dado una página maestra, es decir, la tenemos aquí, la hemos usado, ¿vale? Que hemos usado los diseños dependiendo de la información que hemos necesitado, ¿vale? Que hemos insertado ya la información a partir de la barra de objetos o a partir del insertar, ¿vale? Y bueno, y otra cosa bastante importante a tener en cuenta a la hora de trabajar con Impress es las distintas formas de ver mi trabajo, ¿vale? Aquí tenemos la normal, tenemos la posibilidad de verla en esquema, ¿vale? Para que nos hagamos una vista rápida de lo que tenemos hecho. Esta vista también es muy importante porque nos da, a la vez de mostrarnos todo el contenido de nuestra diapositiva, podemos incluir nosotros aquí notas para que no se nos olviden. Esta sería información que no está en la diapositiva, pero que nosotros podemos verla aquí, ¿vale? La podemos ver también como un documento o como un clasificador de diapositivas. Aquí veríamos todas las diapositivas que tiene mi presentación. En este caso solamente son 3 y se ven perfectamente. Pero bueno, en el caso de que hubiese muchas, esta vista es una forma bastante buena de ver cómo va mi presentación con todas y cada una de mis diapositivas, ¿vale? Lo normal es usar la vista normal, ¿vale? A la hora de trabajar con ella,
No se nos puede olvidar que la principal a la hora de ejecutar una presentación, es decir, a la hora de mostrarla, sería o pulsando F5 o dándole a ver presentación, ¿vale? De tal manera que me mostraría mi presentación. Ya veríamos cómo se llevan a cabo los efectos que estamos viendo aquí, ¿vale? En el siguiente vídeo, para que podamos llevarlo a cabo, ¿vale? Esto se haría con F5 o con ver presentación. Esto es todo.